Imagínate llegar a un país nuevo, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma y con apenas unas monedas en el bolsillo. Ahora imagina que, en menos de una generación, te conviertes en el primer millonario de ese país. Suena como una historia de fantasía, pero es la vida real de John Jacob Astor, el hombre que cambió el destino económico de Estados Unidos para siempre. Su vida es un viaje lleno de desafíos, decisiones arriesgadas y momentos críticos que lo llevaron a hacer historia. En este vídeo, te llevaré por cada etapa de su ascenso, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda del mundo de los negocios. ¿Estás listo para descubrir el secreto detrás de su fortuna? John Jacob Astor no siempre fue un millonario. Nació en 1763 en Waldorf, un pequeño pueblo de Alemania, en el seno de una familia humilde. Su padre era carnicero, y la vida de John parecía destinada a seguir ese mismo camino: trabajar con sus manos, vivir modestamente y quizás, si tenía suerte, tener su propio negocio de carne algún día. La vida en su pueblo era tranquila, pero también limitada. Las oportunidades para avanzar o salir adelante eran escasas. Desde joven, Astor soñaba con algo más grande, pero en ese momento, la realidad era que su futuro no parecía prometedor. Era un joven más, en un rincón olvidado de Europa. A los 16 años, Astor dejó su hogar para buscar oportunidades. Se mudó a Londres, donde trabajó en el negocio de su hermano mayor, un fabricante de instrumentos musicales. Fue allí donde por primera vez comenzó a experimentar el comercio y la vida en una ciudad más cosmopolita. Sin embargo, las posibilidades seguían siendo limitadas. Trabajaba duro, pero apenas lograba ahorrar algo de dinero. Sin embargo, fue en esos años cuando escuchó historias de un nuevo país lleno de oportunidades: Estados Unidos. A medida que leía sobre el crecimiento de Nueva York y las historias de aquellos que se habían hecho ricos en este nuevo mundo, su deseo de emigrar creció. En 1784, con 21 años y una pequeña suma de dinero ahorrada, Astor tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonó Londres y se embarcó hacia el recién fundado Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano. Llegó a Nueva York con poco más que una visión y una ambición inquebrantable. Cuando John Jacob Astor llegó a Nueva York, la ciudad ya era un puerto en crecimiento, con cientos de barcos entrando y saliendo, llevando consigo mercancías de todo el mundo. Sin embargo, para Astor, la realidad era dura. No hablaba inglés y no tenía contactos ni una profesión clara que lo destacara. Sus primeros días en la ciudad fueron una lucha constante. Se instaló en una pequeña habitación, viviendo al borde de la pobreza, y empezó a hacer trabajos esporádicos para sobrevivir. Entre estos trabajos, reparaba instrumentos musicales y realizaba pequeños encargos para los mercaderes locales. Un día, mientras caminaba por el bullicioso puerto, Astor escuchó a un grupo de comerciantes hablando sobre el negocio de las pieles. En ese momento, no lo sabía, pero esa conversación casual sería su llamada a la aventura. El comercio de pieles era uno de los negocios más lucrativos del momento. Las pieles eran muy demandadas en Europa, y Nueva York, con sus vastos territorios al norte, tenía acceso directo a los cazadores y las tribus nativas que las recolectaban. Astor se dio cuenta de que este era el negocio en el que debía involucrarse si quería cambiar su destino. La idea lo entusiasmaba, pero también lo llenaba de dudas. El negocio de las pieles no era sencillo. Requería conocimientos, contactos y, sobre todo, una inversión inicial considerable. Astor no tenía nada de eso. Aún así, algo dentro de él sabía que esta era su oportunidad. Fue en ese momento que decidió lanzarse al comercio de pieles. Sería su primera gran apuesta, la primera vez que realmente se enfrentaría al mundo como un hombre de negocios. Astor sabía que no podía hacerlo solo. El negocio de las pieles tenía muchas complejidades, desde entender la calidad de las pieles hasta negociar con cazadores y comerciantes experimentados. Aquí es donde la figura de su mentor entra en escena. Astor encontró a un comerciante local que llevaba años en el negocio de las pieles y que estaba dispuesto a enseñarle los secretos del oficio. Este mentor le enseñó cómo comprar pieles de calidad, cómo negociar con los cazadores y cómo identificar los mercados más rentables en Europa. Astor aprendió rápidamente, absorbiendo cada detalle, y pronto comenzó a desarrollar sus propios contactos dentro del negocio. Su mentor también le mostró la importancia de la paciencia en el comercio. Las pieles no siempre se vendían rápidamente, y a menudo era necesario almacenarlas hasta que los precios subieran. Esta lección de paciencia y estrategia sería crucial para el éxito de Astor en los años venideros. Con esta nueva base de conocimientos, Astor finalmente se sintió preparado para dar el siguiente paso.
No tenía mucho dinero, pero lo suficiente como para comprar su primer lote de pieles. Fue un momento decisivo. Sabía que, si fallaba, volvería a la pobreza, pero estaba decidido a aprovechar esta oportunidad. Astor tomó una decisión valiente: invertir todo lo que tenía en su primer lote de pieles. Con esto, dejó atrás su vida de trabajos esporádicos y se embarcó en su nueva carrera como comerciante de pieles. Este fue su gran momento de partida, el punto en el que dejó atrás su vida anterior y se aventuró hacia lo desconocido. El joven empresario comenzó a negociar con cazadores locales y comerciantes más pequeños. Para conseguir mejores precios, viajó a las zonas más remotas del norte, donde las tribus indígenas recolectaban las mejores pieles. A medida que Astor se adentraba en este mundo, se daba cuenta de que el comercio de pieles no solo era lucrativo, sino también extremadamente competitivo y peligroso. Los viajes eran largos y arduos, y los inviernos del norte podían ser brutales. Además, siempre existía el riesgo de perder las pieles en un mal negocio o durante el transporte. Pero Astor estaba decidido a seguir adelante. A medida que Astor avanzaba en su negocio, comenzaron a aparecer los primeros desafíos. Los inviernos en los territorios del norte eran duros, y los viajes para obtener pieles se convirtieron en pruebas agotadoras. Había noches en las que Astor apenas dormía, acampando en medio de la nada, esperando cerrar un trato con los cazadores al amanecer. Además, tuvo que aprender a navegar en un mercado en el que los precios fluctuaban constantemente. Unas semanas, las pieles podían valer una fortuna, y al mes siguiente, nada. Otro gran obstáculo fueron sus competidores. El comercio de pieles era feroz, y había muchas personas que no querían ver a un novato como Astor tener éxito. En más de una ocasión, otros comerciantes trataron de sabotear sus acuerdos o lo engañaron con pieles de baja calidad. A pesar de estos desafíos, Astor no se dio por vencido. Cada fracaso lo hacía más fuerte, y cada error le enseñaba una valiosa lección sobre cómo sobrevivir en el despiadado mundo de los negocios. Con el tiempo, Astor perfeccionó su enfoque. Decidió no depender tanto de otros comerciantes y empezó a crear su propia red de cazadores. Negoció directamente con los nativos americanos, quienes valoraban su honestidad y su trato justo. Mientras otros comerciantes trataban de aprovecharse de las tribus, Astor construyó relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Esto le permitió obtener las mejores pieles a los mejores precios. Después de varios años de pruebas y errores, Astor comenzó a dominar el comercio de pieles. Pero no se conformaba con ser solo un buen comerciante, quería ser el mejor. Sabía que, para lograrlo, necesitaba una ventaja estratégica. Fue entonces cuando decidió diversificar sus operaciones. Astor comenzó a invertir en barcos para controlar el transporte de las pieles. Anteriormente, dependía de otros comerciantes para llevar sus productos a Europa, lo que le costaba tiempo y dinero. Con su propia flota de barcos, pudo reducir costos y tener un mayor control sobre el mercado. Además, Astor estableció oficinas en varias ciudades clave de Europa, lo que le permitió vender directamente a los compradores más ricos del continente. También comenzó a expandir su negocio más allá de las pieles. Aprovechando su creciente fortuna, Astor empezó a invertir en otros sectores, como el té y las especias, que también se comerciaban entre América y Europa. Esta diversificación le permitió protegerse de las fluctuaciones del mercado de pieles y aumentar su riqueza de manera significativa. Sin embargo, el mayor desafío de la vida de Astor llegó en 1812, cuando Estados Unidos e Inglaterra entraron en guerra. Esta guerra fue un golpe devastador para el comercio de pieles. Las rutas comerciales entre América y Europa fueron bloqueadas, y los precios de las pieles se desplomaron. Astor se encontraba al borde de la ruina. Durante meses, su imperio comercial parecía estar en peligro de desaparecer. Fue en medio de esta crisis que Astor demostró su verdadera capacidad como empresario. En lugar de rendirse o esperar a que la guerra terminara, decidió tomar una de las decisiones más audaces de su vida: invertir en bienes raíces. Astor sabía que la guerra no duraría para siempre, pero también sabía que Nueva York estaba creciendo rápidamente, y que la tierra en la ciudad sería increíblemente valiosa en el futuro. Con esta visión a largo plazo, comenzó a comprar grandes extensiones de tierra en lo que hoy es el corazón de Manhattan. Mientras otros comerciantes intentaban sobrevivir a la guerra, Astor ya estaba construyendo su próximo imperio. Cuando la guerra finalmente terminó, Astor emergió más fuerte que nunca. Aunque el mercado de pieles se había recuperado parcialmente, fue su inversión en bienes raíces lo que realmente catapultó su fortuna a nuevas alturas. A medida que Nueva York crecía,
el valor de sus tierras aumentó exponencialmente. Astor se había asegurado un lugar en la historia como uno de los hombres más ricos de su tiempo. Este fue el tesoro que Astor ganó después de superar sus desafíos, una enorme fortuna que no solo provenía del comercio de pieles, sino también de su visión para el futuro de Nueva York. Pero quizás más importante que el dinero fue el conocimiento y la sabiduría que adquirió a lo largo de su vida. Aprendió que el éxito no se trata solo de trabajar duro, sino de tener la capacidad de adaptarse y ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El resultado de la aventura de John Jacob Astor fue más que solo riqueza. Había llegado a Estados Unidos como un inmigrante pobre, y ahora era el primer millonario del país. Pero no fue solo su fortuna lo que cambió. Astor había transformado la economía de Nueva York, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de su crecimiento. Sus inversiones en bienes raíces ayudaron a desarrollar algunas de las áreas más importantes de la ciudad, y su legado como comerciante e inversor perdura hasta el día de hoy. La vida de Astor había cambiado radicalmente desde aquellos primeros días de lucha en las calles de Nueva York. Ahora, era un hombre de influencia y poder, con un imperio que abarcaba desde el comercio hasta los bienes raíces. Aunque Astor había logrado más de lo que jamás había imaginado, su vida no fue solo una historia de acumulación de riqueza. En sus últimos años, comenzó a retirarse de los negocios y a reflexionar sobre su vida y su legado. Sabía que no podía llevarse su fortuna consigo, pero también sabía que podía dejar un impacto duradero en el mundo. Astor decidió donar una gran parte de su fortuna a obras de caridad y a la educación. Fundó la Biblioteca Astor en Nueva York, que más tarde se convirtió en parte de la Biblioteca Pública de Nueva York. A través de estas contribuciones, Astor dejó un legado que perduraría mucho más allá de su muerte. En sus últimos años, Astor disfrutó de una vida más tranquila, lejos de las agitadas calles de Nueva York. Aunque seguía involucrado en algunos de sus negocios, su principal enfoque se había trasladado a asegurar que su legado perdurara. Pasó sus días rodeado de su familia, sabiendo que las decisiones que había tomado no solo habían asegurado su propio futuro, sino también el de sus descendientes. Astor había llegado a América como un inmigrante pobre y sin educación formal, pero ahora era una figura respetada y admirada. Había logrado más de lo que jamás había soñado, y lo había hecho a través de su visión, determinación y capacidad para superar los obstáculos más difíciles. La historia de John Jacob Astor es más que la de un simple millonario. Es una historia de perseverancia, de saber adaptarse a los tiempos difíciles y de tener la visión para ver oportunidades donde otros solo ven riesgos. Astor nos enseñó que no importa de dónde vengas, si tienes la determinación y el coraje para seguir adelante, puedes cambiar tu destino. Su vida es un recordatorio de que el éxito no se mide solo en términos de riqueza material, sino en el impacto que dejamos en el mundo y en las vidas de los demás. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, su legado sigue vivo en las calles de Nueva York y en la historia económica de Estados Unidos. ¿Y tú? ¿Qué harás con las oportunidades que se presenten en tu vida? ¿Te atreverás a tomar riesgos y a construir tu propio legado?